Muy buenas tardes a todos. Iniciamos en 2 minutos en lo que se terminan de conectar todos los participantes. Muy buenas tardes a todos. En nombre del Observatorio de Derechos de Propiedad, es un honor darles la bienvenida a esta conferencia virtual titulada Del estatismo al liberalismo que organizamos en colaboración con Fundesa y República. Vivimos en un país donde el estatismo ha limitado oportunidades y frenado el potencial de los guatemaltecos. El exceso de regulaciones, el control estatal y las trabas burocráticas han sido obstáculos que nos ha costado el crecimiento, la inversión y la prosperidad de nuestro país. En el Observatorio de Derechos de Propiedad creemos firmemente que la libertad y la propiedad privada son el verdadero catalizador del desarrollo económico y social de nuestro país. Sin la libertad económica y seguridad sobre lo propio, ningún país podría avanzar. Es por ello que consideramos que en esta conferencia es una oportunidad para explorar cómo podemos construir ese camino hacia el futuro más libre, donde el respeto por la propiedad privada sea un pilar esencial. Para guiarnos en esta reflexión, hoy contamos con un referente excepcional. Contamos con la participación del doctor Alberto Venegas Lynch, hijo, que me permito presentárselos. El doctor Venegas es un destacado académico, economista argentino que ha completado 2 doctorados, uno en economía por la Universidad Católica Argentina y en otro en ciencias de la dirección por la Universidad Argentina de la Empresa. Sus numerosas publicaciones han sido avaladas por figuras de renombre internacional, entre quienes han escrito prólogos para sus libros, del cual se encuentra el Premio Nobel en Economía Hayek, el secretario tesorero de Estados Unidos William Simon, también el miembro de la Academia Francesa Jean-Prois El Rebel y también el Premio Nobel en la Economía y así como reconocidos escritores Carlos Alberto Montaner y Marcos Aguinis. A lo largo de su carrera, pues el doctor Venegas ha desempeñado roles clave como asesor económico de importantes instituciones argentinas, tales como la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, la Cámara Argentina de Comercio, la Sociedad Rural Argentina y el Consejo Interamericano de Comercio y Producción. Además, está estrechamente vinculado con principales think tanks liberales de su país y ha sido 2 veces miembro del consejo directivo de Mont Pelerin Society. También a nivel internacional, pues forma parte del consejo académico del Institute Economic Affairs de Londres, de Cato Institute de Washington, D.C. y Ludwig von Mises Institute de Auburn.
En el ámbito académico, pues también ha dejado una huella significativa. Fue profesor titular de 5 carreras de la Universidad de Buenos Aires. Asimismo, ha impartido clases en el doctorado de Ciencias Económicas de la Universidad Católica Argentina y dirigió el departamento del doctorado de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Plata. Durante 23 años ejerció como rector de la Escuela Superior de la Economía y Administración de Empresas, institución que lo reconoce como profesor emérito, y actualmente es profesor titular de análisis económico de la Universidad de UCEM. Pues hoy el doctor Venegas pues nos trae una visión que Guatemala necesita con urgencia, cómo dejar atrás el estatismo que nos ha mantenido rezagados y avanzar pues hacia un futuro basado en los principios del liberalismo. Pues junto con Fundesa y República impulsamos pues este diálogo porque creemos que las ideas del doctor Venegas son clave para el futuro de Guatemala. Y pues al finalizar esta intervención, el doctor Venegas, pues tendremos con el doctor pues un breve conversatorio con profesionales destacados de Guatemala. Para ello, pues hoy nos acompaña también Mario García Lara, Alejandro Palmieri y Luis Pedro Álvarez. Así que los invito a escuchar con atención y pues a sumarse a esta conversación que buscamos pues aportar soluciones reales para nuestro país. Así que sin más preámbulo, pues pasamos con el doctor Venegas. Bienvenido, doctor. Bueno, muchas gracias por esta generosa presentación y hospitalidad. Le agradezco mucho esa presentación a Andrea, le agradezco la invitación a Luis Pedro Álvarez, a Alejandro Palmarini y a Mario, muchísimas gracias. Gracias por las asociaciones que me patrocinan en esta charla y luego, como dijo Andrea, en el conversatorio o las preguntas, las consultas y las críticas que quieran hacer. Creo que es importante hacer una descripción del caso argentino, ilustrarlo con algunos ejemplos y diversas situaciones y puntos de vista, al efecto de tratar de que en otros lugares se adopten medidas, como dijo Andrea, que sean consistentes con los valores de la vida, la libertad y la propiedad, es decir, de lo que se ha dado en llamar tradicionalmente liberalismo. Liberalismo, como me ha citado varias veces el actual presidente Javier Milei, en la definición que fabriqué en uno de mis primeros libros, que es el liberalismo es el respeto irrestricto a los proyectos de vida de otros. Esto no quiere decir para nada adherir al proyecto de vida de otros. Más aún, proyectos de vida de nuestros vecinos nos pueden resultar repulsivos, pero si no hay lesión de derechos, si no hay invasión de derechos en una sociedad abierta, para utilizar terminología popperiana, no puede recurrirse a la fuerza. La fuerza es solo un recurso de carácter defensivo, nunca ofensivo. Y hay una palabreja que se utiliza con la mejor intención, pero que yo intento no utilizar en este contexto, que es tolerancia, porque me da la sensación que la palabra tolerancia tiene cierto o arrastra cierto tufillo inquisitorial, parados en la loma tolerando los errores de otros. El resumen de esto es decir que los derechos se respetan, no se toleran. Ahora, el caso argentino yo creo que tiene un gran interés, y es que, como ha dicho Juan Bautista Alberdi, que es el inspirador intelectual máximo de nuestra Constitución Liberal de 1853-60, él decía que en realidad llamamos, y en otros países puede aplicarse lo mismo,
independencia porque nos separamos de la metrópoli española, nos dejamos de ser colonos de España para ser, y pongo esto en bastardilla, en negrita, subrayo, para ser colonos de nuestros propios gobiernos. Así en el caso argentino, luego de esa llamada independencia, estuvimos en manos y bajo la égida de distintos caudillos, establecimos o intentamos establecer constituciones fallidas y distintas declaraciones, hasta que caímos en la tiranía espantosa de Juan Manuel de Rosas, que fue terminada por Urquiza. Y así se estableció la Constitución del 53-60 gracias a la comunicación. Y si les interesa, hay una colección de Ramón Cárcano que se llama Urquiza y Alberdi, que es un intercambio de correspondencia que tuvimos la suerte que cayó en manos de Urquiza, libros de Alberdi, cuando él estaba exiliado de la tiranía rosista en Valparaíso, en Chile. Y hago acá una pequeña nota a pie de página para decir que Alberdi no solo influyó en el espíritu liberal argentino, sino también en Chile. Estando en Valparaíso, su amigo Félix Frías era corresponsal del Mercurio chileno en París y lo convenció que lo invitara a Jean-Gustave Courcelles-Senewil para llevarlo a Chile, que fue el primer profesor liberal. Yo publiqué un libro editado por la Universidad del Desarrollo en Chile, donde dejo estos testimonios. Pero en todo caso, a mí siempre me ha interesado indagar de dónde venían las ideas de gente que ha tenido un gran predicamento. Y en el caso de Alberdi, descubrí que era un médico llamado Diego Alcorta, que se dedicó a estudiar la filosofía y fue quien lo llevó Alberdi y sus colegas en lo que eran los prolegómenos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, que dicho sea de paso, abro otra nota a pie de página, no se recibió de abogado ahí Alberdi porque lo obligaban a jurar por Rosas. Entonces revalidó su título y se recibió en Uruguay y luego se trasladó, como dije antes, a Valparaíso. Pero en todo caso, Diego Alcorta era una persona que lo condujo Alberdi a las lecturas de autores como Benjamin Constant, como Jean-Baptiste Say, como Madame de Staël, como Tocqueville, como Montesquieu, como Adam Smith, Ferguson, Hume. Él cuenta en su autobiografía, Alberdi, de estos autores, y a su vez me ha interesado indagar de dónde sacó estas ideas Diego Alcorta. Y era de una persona nacida en la provincia de San Luis, en la Argentina, Juan Crisóstomo Lafinur, que dicho sea de paso era tío abuelo de Jorge Luis Borges, el escritor argentino, como todos saben. Esto siempre a mí me ha interesado. En el caso de Adam Smith, por ejemplo, ver que su mentor fue Hutchinson y el mentor de Hutchinson era Carmichael. En fin, no hago un ejercicio para ir a Adán y Eva porque sería un poco tedioso y además imposible de hacer, pero sí me interesa, por ejemplo, cuando uno ve la revolución fenomenal que ha producido la tradición liberal de la escuela austríaca en 1871 con Karl Menger, me interesa saber de dónde sacó estas ideas Karl Menger, y era de un ex sacerdote, digo ex porque dejó los hábitos cuando tuvo serias dificultades discutiendo la infalibilidad papal, Franz Brentano, un autor extraordinario que lo indujo a Karl Menger. Ahora, me gustaría poner en contexto esto del liberalismo muy rápidamente y decir que, bueno, se ha hablado de, digamos, de la libertad desde la época de Sócrates, en la antigua Roma y todo, pero se sistematizaron estas ideas a partir de la primera tanda de la Escuela de Salamanca, llamada Escolástica Tardía, Juan de Mariana, Francisco de Victoria, Luis de Molina y otros, que hicieron contribuciones notables, revolucionarias
en la ciencia económica y en los aspectos institucionales, históricos, jurídicos. Y lamentablemente, por esta cuestión de las llamaradas, los incendios religiosos, no se conectó en una forma directa con la escuela escocesa de Adam Smith, Ferguson y Hume, que recién mencioné, que eran puritanos y eran católicos los primeros que mencioné. Una lástima porque se perdió en el camino una serie de contribuciones. Y digo y agrego que es interesante ver que la segunda tanda de la escuela de Salamanca eran los diputados de la Corte de Cádiz de 1812, donde se usó por primera vez liberal como sustantivo. Hasta ese momento era un adjetivo: manga ancha, persona bondadosa, generosa, abierta, etc. Eran liberales versus los serviles ahí en las Cortes de Cádiz de 1812. Bueno, cierro ese paréntesis y vuelvo al caso argentino. El caso argentino, debido a esta constitución que mencioné, el 5360, hizo de la Argentina el aplauso y la admiración del mundo. Los salarios e ingresos en términos reales de la Argentina del periodo que va desde la Constitución del 53-60 hasta, digamos, Irigoyen y luego el golpe fascista del 30 y mucho peor a partir del golpe peronista del 43, que produjo una oscuridad total en la Argentina, hasta el momento actual que vamos a también mencionar. Pero en ese periodo, los salarios, hay que prestar muy especial atención a esto, los salarios e ingresos en términos reales del peón rural y del obrero de la incipiente industria eran superiores a Suiza. Esto no fue un lapsus, dije Suiza, Francia, España, Italia, e igual a los salarios de Inglaterra. La población se duplicaba cada 10 años, teníamos indicadores, algunos iguales y otros mejores que en Estados Unidos, exportaciones a la altura de Canadá, en fin. Cuando en el centenario, 1910, nos visitó una delegación de la Academia Francesa, compararon los debates de esa corporación de la Academia Francesa con los debates que tenían lugar en el Parlamento argentino, debido a la independencia de los senadores y diputados y a los criterios, y señalaron así varios ejemplos de muchos debates de gran importancia. Ahora, me parece que es importante, es aplicable al caso argentino, pero también aplicable a otros países, que lo que decía Tocqueville, no en el libro más conocido, La democracia en América, sino un libro menos conocido, que es El antiguo régimen y la Revolución Francesa, donde Tocqueville dice que en países donde hay o ha habido un gran progreso moral y material, la gente tiende a dar eso por sentado. Y ese es el momento fatal. Ahí comienza a revertirse la situación. Así, por ejemplo, en el caso argentino, empezaron a ocupar las cátedras los de la CEPAL, fascistas, marxistas, socialistas, keynesianos, y cuando se produjo la confrontación, los supuestos defensores de la sociedad abierta o sociedad libre no tenían nada que responder porque no habían estudiado, porque habían dado por sentado ese progreso moral y material de que nos habla Tocqueville. Yo a mis alumnos les digo que puede parecer una exageración, pero creo firmemente que todos, o mejor dicho, cada uno, como decía Borges, de nuevo lo quiero citar, Borges cuando se despedía de sus audiencias decía: me despido de cada uno, y porque cada uno es una realidad y no digo todos que es una abstracción. Bueno, cada uno de nosotros, cuando nos acostamos a la noche, tenemos que preguntarnos: ¿qué diablos hice hoy para que me respeten? Si la respuesta es nada, no tenemos derecho al pataleo. Y no es cuestión de actuar como si estuviéramos en una enorme platea mirando el escenario y criticando quienes actúan en el escenario. Somos, repito, cada uno de nosotros. Sé que la forma más eficaz y la forma más fértil de influir es la cátedra, es el libro, es el ensayo, es el artículo, y sé también que hay mucha gente que no tiene la posibilidad de acceder a esos
a esos canales. Por lo tanto, he sugerido, con algún éxito, siempre relativo, he sugerido establecer ateneos de lectura en casas de familia, 4 o 5 personas, tomando un libro bueno, desde luego, donde uno expone y el resto debate, y al año siguiente cada uno de esos 5 crea a su vez un nuevo ateneo y un nuevo grupo. Esto tiene un efecto multiplicador notable en las familias, en los lugares de trabajo, en las reuniones sociales. Entonces, resulta que después de este periodo de oscuridad, tremendo periodo de décadas y décadas, surge Javier Milei. Y si uno analiza, cada uno tiene sus preferencias, cuáles son las metas extraordinarias que ha propuesto Javier Milei, dónde las ha propuesto, ha dado muchísimos discursos, pero yo creo que vale la pena resumirlos en 5. Su discurso de Asunción el 23 de diciembre de 2023 en las escalinatas del Congreso al mejor estilo estadounidense, su primera intervención en Davos, su discurso cuando recibió el premio Juan de Mariana en Madrid, su discurso en las Naciones Unidas y su último discurso reciente en el Banco Interamericano de Desarrollo. Establece metas que no han sido propuestas en la Argentina durante décadas y décadas, y me atrevería a decir que ha mejorado la marca incluso de Juan Bautista Alberdi. Yo tengo las obras completas de Juan Bautista Alberdi en 8 tomos y los escritos póstumos de Juan Bautista Alberdi en 16 tomos. Calculo que son unas 15.000 páginas escritas por Juan Bautista Alberdi, que no hay que ser injusto con él, porque no había temas en esa época y puntos que han podido absorber otros autores, como es el caso, otros pensadores, otros políticos, como ha sido el caso de Javier Milei. A nadie se le escapa que la campaña de Javier Milei ha sido una serie ininterrumpida de clases, de marcos institucionales y de economía. Mucho antes de que fuera candidato, por ejemplo, entre tantos ejemplos, participamos en un mano a mano en la Universidad de Belgrano con él. Había unos 1.300 jóvenes en el aula magna, hubo que habilitar 3 aulas más con pantallas. Por supuesto que me llamó la atención la cantidad de gente, pero mucho más me llamó la atención el tipo de preguntas. Atrás de las preguntas había mucha biblioteca, había estudio, a diferencia de otras experiencias argentinas o ensayos anteriores, donde no había esta profundidad de análisis. Yo personalmente, mi primer libro es de 1974, Fundamento de Análisis Económico, donde puntualizo muchas de las cosas que se están ejecutando, y yo confieso que ni en mis sueños más fantasiosos me imaginé nunca que la presidencia de la República iban a promulgarse, promoverse y ponerse como metas estas ideas, y mucho menos la primera vez que lo visité en la residencia presidencial de Olivos a Javier Milei, me llevó a su oficina y henos aquí que había en su oficina y hay una pintura de mi persona, junto con la de Alberdi y otros próceres, cosa que me produjo una sensación increíble de sorpresa, y por eso en la Feria del Libro, Feria Internacional del Libro en Buenos Aires en 2023, yo dije una expresión que a mi mujer no le gusta mucho que la repita, pero en fin, insisto, que para mí todo esto es un orgasmo intelectual de características fenomenales. Ahora, ¿cuáles son los logros de la administración de Javier Milei hasta el momento, aunque hay muchísimo más en carpeta, como el mismo presidente ha dicho? Es la reducción del gasto público en términos reales, un 30%. Esto, como han señalado otros premios Nobel como Milton Friedman,
como Gary Becker y como el propio Hayek, James Buchanan y otros, resulta ser la esencia del asunto. Lo demás se puede decir que son anécdotas, pero la reducción del gasto público en términos reales. Luego, lo que hace el ministro de Desregulación, Federico Schuckenegger, mi amigo, que somos colegas en la Academia Nacional de Ciencias, desregula permanentemente, y como yo le he dicho a él, algunas de las explicaciones que hace, mostrando las desregulaciones, son dignas de una producción cinematográfica de Woody Allen, porque es increíble las regulaciones que han aplastado las iniciativas de argentinos y habitantes de la República Argentina. Luego, en el Ministerio de Capital Humano, se han exhibido curros purulentos escondidos bajo la alfombra del espíritu totalitario que nos ha gobernado durante las décadas, como acabo de señalar. Esto último, esto de los curros purulentos, ha sido comprendido tal vez como nada por la opinión pública, mucho más que temas técnicos económicos. Luego, en el Ministerio de Seguridad se ha podido dar seguridad en las calles argentinas. Esto que se señala como un mérito es lo natural en cualquier país civilizado. Pero la Argentina no era un país civilizado. Tenemos que siempre tener en cuenta, cuando miramos el balance neto y el rumbo de la gestión de Javier Milei, tenemos que percatarnos y recordar el incendio fenomenal de que veníamos. Hace poco, hace unos días, un periodista italiano estaba diciendo que los ojos del mundo estaban puestos en la Argentina y yo pensaba, hace 5 minutos estábamos en el 7º subsuelo del infierno y ahora resulta que estamos en los ojos del mundo como un ejemplo. Desde luego que hay en el tema político muchas restricciones, además de palos en la rueda que muchos ponen y complicaciones de distinta naturaleza que no permiten avanzar con la rapidez que la actual gestión le gustaría lograrlos. Ha reducido sustancialmente la inflación monetaria, que es, como es sabido, el impuesto más gravoso que pueda concebirse, especialmente para los más necesitados. O sea que ha tomado el espíritu de Ronald Reagan de decir que el gobierno no es la solución, sino el problema. Permanentemente Javier Milei sostiene, con mucha razón, que cuando hablamos de marcos institucionales, esto significa protección a los derechos individuales. Y esto lo está haciendo en la medida que nos saca de encima el peso tremendo del aparato estatal. Ahora, me gustaría elaborar sobre 3 ejemplos que no son solo del caso argentino, sino que se extienden, yo diría, al llamado mundo libre. Digo llamado mundo libre porque en algunos casos resulta realmente paradójico que se dicen partidario del mundo libre y si uno analiza cuidadosamente los 10 puntos del Manifiesto Comunista de Marx y Engels de 1848, vemos que servilmente los adoptan en mayor o menor grado. Es muy difícil combatir a los acérrimos enemigos de la sociedad libre adoptando los postulados de esos que atacan la sociedad libre. Ahora, hago otra pequeña nota a pie de página y digo que uno de mis libros se llama Maldita Coyuntura, tratando de señalar la tesis central del libro, es que más que hablar de porcentajes y exhibir cuadros, hay que enfrascarse y concentrarse en las ideas de fondo para correr el eje del debate hacia otra vez los rumbos
los rumbos de libertad. Y una de las cosas que puse en el cuerpo del trabajo de ese libro, el editor me sugirió que lo ponga en la solapa. Y préstese de nuevo atención a esto, es un grafiti estampado en las calles de París por los revolucionarios marxistas del 68 que dice, comillas, seamos realistas, pidamos lo imposible, comillas. Y esto que puede sonar como una locura, de tanto machacar con sus ideas las izquierdas, terminan copando las agendas, dirigiendo y administrando las agendas. Sin embargo, hay liberales timoratos que, alegando lo políticamente correcto, no se animan a ir al fondo del asunto. Bueno, ¿cuáles son los 3 puntos acá que quiero subrayar, marcar como ejemplo de camino hacia ese respeto irrestricto a los proyectos de vida de otros? Primero, el fetichismo de la banca central. Los banqueros centrales, por más competentes que sean, por más honestos que sean, están embretados en uno de 3 caminos. ¿A qué tasa emitir? ¿A qué tasa contraer? ¿O dejar igual la masa monetaria? Y cualquiera de las 3 decisiones que adopta, repito, cualquiera de las 3 decisiones que adopte, va a degradar, a prostituir, a alterar los precios relativos. Y como se sabe, los precios en el proceso de mercado son los únicos indicadores que tienen los operadores para saber dónde invertir, dónde no invertir. Si se alteran y se degradan y se prostituyen, como digo, los precios relativos, hay derroche de capital, hay consumo de capital y por lo tanto baja de salarios e ingresos en términos reales, como vamos a ver enseguida en el tercer punto. Ahora, si alguien dijera, porque hay algunos que repiten más o menos esta sandez, no seamos exagerados, tengamos una banca central independiente. Como ha dicho Milton Friedman, de nuevo lo cito, una banca central independiente implica que se va a equivocar independientemente, mientras tenga la facultad del curso forzoso y mientras opere como banco central, decidiendo a qué tasa emitir, contraer o dejar igual la masa monetaria. Milton Friedman, como ustedes saben, ha tenido distintas etapas en sus propuestas monetarias, pero la última está escrita en 1999 en su libro Monetary Mischiefs, donde dice, abro comillas de nuevo, el dinero es un asunto demasiado importante como para dejarlo en manos de banqueros centrales, comillas. Hayek abrió este debate en 1976 con su libro The Denationalization of Money, que bien traducido al castellano es la privatización del dinero. ¿Cómo la privatización del dinero? Sí, efectivamente, ese es el origen del dinero. Cuando se abandonó el trueque, la gente percibió que resultaba más expeditivo, más rápido, en lugar del cambio directo, hacerlo indirectamente por medio de una mercancía que consideraban de gran valor como comestible o como uso industrial. Así se utilizó el cacao, se utilizó la sal, se utilizó el ganado, y ahí vienen medios pecuniarios, dicho sea de paso. Se utilizaron las sedas, se utilizó el hierro, y en una especie de competencia de monedas triunfó el oro y la plata, el oro para transacciones mayores, la plata para transacciones menores, y así hasta que irrumpió esta vaca sagrada del siglo XX, aunque tenemos el antecedente del Banco de Inglaterra en el siglo XVI, cuando abandonó el oro, digo del siglo XX porque prácticamente todas las bancas centrales son de 1900 y pico, en el caso argentino de 1935, y si alguien dijera, bueno, pero ¿qué tal si los banqueros centrales tienen una percepción muy especial y emiten, contraen o dejan igual la base monetaria según lo que quiere la gente? El contraargumento de eso es,
Si va a ser lo mismo que quiere la gente, ¿para qué diablo se metió? Con ahorro de honorarios, con el agregado de que la única forma de saber qué es lo que quiere la gente es dejarla actuar. O sea, estamos igual que el cuento del lobo feroz. Los bancos centrales son para comernos mejor, especialmente a los más débiles desde el punto de vista económico. Es cierto que todas las bancas centrales tienen un punto en su carta orgánica que dice que el objetivo es preservar el valor de la unidad monetaria. Pues señores, ningún banco central en la historia de la humanidad ha hecho semejante cosa. Unos son más bárbaros, otros más prudentes, pero todos han deteriorado el signo monetario. Porque como no es suficiente endeudarse, que dicho sea de paso, la deuda pública o la deuda estatal implica comprometer el patrimonio de futuras generaciones, algunos de los cuales ni siquiera han participado en el proceso electoral para elegir al gobernante. Como no alcanza la deuda, como no alcanza la presión tributaria, tienen que recurrir a este esperpento que se ha dado en llamar inflación monetaria, que los economistas usamos esa expresión elegante, pero que en realidad significa una estafa brutal a los contribuyentes. Ahora, si se recurriera a la falacia ad hominem, esto es, si todos lo hacen, está bien, si nadie lo hace, está mal, nuestros ancestros, y tengamos en cuenta que todos provenimos de brutos, todos provenimos de la miseria más espantosa, todos provenimos de la cueva, del taparrabos y el garrote, no hubiéramos salido de esa situación porque no se hubiera podido aplicar y utilizar el arco y la flecha porque era algo nuevo y no probado. El asunto es argumentar, utilizar lo que tenemos de las cejas para arriba, la materia gris, pensar y argumentar. Entonces, este es el punto, me parece medular, que el presidente Javier Milei apunta y ha reiterado en muchísimas oportunidades que ese es su objetivo, deshacerse de la banca central cuando pueda arreglar, ajustar y administrar la catástrofe fenomenal que ha recibido en el terreno monetario. El segundo punto que quiero aquí señalar, que tampoco es exclusivo de la Argentina, no es patrimonio de la Argentina, sino que está lamentablemente muy generalizado, es el caso de las empresas estatales. No hay tal cosa como empresa estatal. Una empresa implica asumir riesgos con recursos propios. Y la empresa estatal implica que se arrancan recursos coactivamente a la gente e implica necesariamente alterar sus prioridades, puesto que de no haber impuesto esa situación, la gente hubiera asignado el fruto de su trabajo en otras direcciones. Y otra vez, igual que decimos del Banco Central, si va a ser lo mismo que la gente quiere, ¿para qué se metió? Ahora, si además es monopólica y además es deficitaria, la situación es mucho peor. Pero el punto central, inicial, es la existencia misma de la empresa estatal, que en realidad es una entidad política, no una empresa por las razones que acabo de señalar. De manera que un objetivo que se ha propuesto el gobierno de Javier Milei es privatizar todas las empresas estatales y no utilizar esa expresión un tanto idiota, si me permiten la expresión, de decir que hay que hacer las empresas estatales más eficientes. Si algo es malo y se hace más eficiente, es muchísimo peor. Es mejor que sea ineficiente. Entonces, las formas de privatizar serán a través del mercado de capitales, será a través del mejor postor, será a través de entregar a los empleados acciones de la empresa, en fin, hay distintas formas de hacerlo, pero el objetivo es deshacerse de las empresas estatales y también de las empresas llamadas mixtas. En las empresas mixtas participa capital privado y no digo
que hay capital estatal porque no hay tal cosa. El capital es siempre privado, algunas veces va voluntariamente y otras a la fuerza, que se llama capital estatal. Lo mismo, abro otro paréntesis acá, hay la manía de referirse a inversión pública. No existe eso. No existe en el vocabulario del actuario, del financista, del contador, del economista, riguroso. Es siempre gasto. El gasto puede ser en bienes fijos o en gastos corrientes, en activos fijos o en gastos corrientes. Pero la inversión es por naturaleza un hecho individual y voluntario con recursos propios de la persona que se abstiene de consumir, le hace ahorra, para destinarlo, le hace invertir activos que considera que le van a redituar un mayor provecho en el futuro que en el presente. Entonces, las empresas mixtas habitualmente se recurre al capital privado dándole y otorgándole privilegios, cosa que acentúan el problema y disimulan el problema de fondo que acabo de señalar. El último punto que quiero referirme, tal vez dos puntos quiero poner. Uno es el nexo causal entre inversiones y salarios. La única razón de salarios e ingresos en términos reales son las tasas de capitalización, es decir, herramientas, equipos, maquinarias, instalaciones, conocimiento relevante que hace de apoyo logístico al trabajo para aumentar su rendimiento. Esa es la diferencia, la única diferencia o la diferencia central entre los salarios de Uganda y los salarios de Alemania. No es el clima o la etnia o recursos naturales. Tengamos en cuenta, dicho sea de paso, que África tiene o contiene la mayor dosis de recursos naturales del planeta y la mayor parte de sus países son miserables. La gente anda con moscas en la frente, con los abdómenes hinchados por infecciones, con agua contaminada y con índices de mortandad terribles, mientras que Japón es un cascote que el 20% es habitable y tiene el nivel de vida que todos conocemos, o Suiza, que no tiene recursos naturales. Entonces creo que es importante subrayar ese nexo y no otra pavada monstruosa que es decir que se puede mejorar las condiciones de vida de la gente por decreto. Por ejemplo, salarios mínimos. El salario mínimo implica poner un salario superior al salario de mercado. El salario de mercado está fijado, como dije antes, por las tasas de capitalización. Si el salario es de 100 y se pone un salario mínimo de 120, la gente que está, su productividad entre 100 y 120 queda desempleada. O sea, es un perjuicio enorme para los más necesitados. Por supuesto que la manganeta no termina ahí, la trampa no termina ahí, y muchas veces se otorgan esos aumentos masivos de salario y simultáneamente se recurre a la banca central para procesos inflacionarios, lo cual derrite los salarios en términos reales y los sube en términos nominales, engañando así a la gente. Lo mismo, no sé si existe en Guatemala, pero existe en la Argentina, el llamado aguinaldo, que es el mes 13 que se paga. Esa es otra cosa inaudita. Yo puedo ganar una campaña electoral diciendo que el año, en vez de tener 13 meses, tiene 43 meses, pero inexorablemente se van a pagar menos en los 12 meses del año. O sea, sería fantástico que por decreto pudiéramos hacer más rica a la gente. Yo sería partidario, en lugar de esos debates, embrollones en los parlamentos, donde se discute cuál es el porcentaje, la anualidad del aumento de salario, yo diría pagarles 4 millones de dólares mensuales a cada uno y hacerlos millonarios de entrada sin tanta vuelta, pero lamentablemente eso produce un colapso fenomenal. El gerente general, el gerente de finanzas, el gerente de administración, en fin, el auditor, no se entera del tema del desempleo por el salario mínimo, a menos que el salario mínimo lo supere a ellos. Entonces sí se van a enterar porque ellos se quedan también sin trabajo. El empresario está embretado en pagar los salarios del mercado. Si paga menos, no encuentra
trabajo. Si paga más, tiene sus días contados como empresario, porque implica, si generalizamos que paga más los costos de la tasa de interés y pagan así los alquileres, en fin, más de lo que vale, va a estar transfiriendo sus recursos a otras manos. Y ya que hablé de este asunto del empresario, y esto es algo que viene desde Adam Smith, de 1776, La riqueza de las naciones, hay que distinguir claramente entre el empresario, que es en realidad un benefactor, es una forma de decir, porque en realidad no está haciendo beneficencia ni filantropía, está actuando en su interés personal para mejorar su patrimonio, pero para mejorar su patrimonio no tiene más remedio que mejorar la condición social de su prójimo, vendiendo computadoras, vendiendo lámparas, anteojos, ropa, libros o lo que fuera. Y en la medida en que no da en la tecla, incurre en quebrantos o tiene menores pérdidas, o sea, transfiere la propiedad a otras manos. Pero lamentablemente, en muchas partes del llamado mundo libre, otra vez, hay pseudoempresarios, o sea, aquellos que están atados al poder en una cópula hedionda, obteniendo privilegios y mercados cautivos. Estos son varones feudales, son ladrones de guante blanco o ladrones simplemente, que no tienen nada que ver con el empresario. Es muy importante cortar de cuajo la relación del empresario con el poder político. El poder político otra vez es para garantizar derechos de las personas. Ahora sí, el último punto, antes de una pequeña anécdota que quiero presentar, uno de los debates que tenemos pendientes los liberales es un tema de los cimientos de la libertad. Yo cuando era rector de CIADE me paseaba por el edificio y una vez por semana, y en una de mis paseadas me encontré que la bibliotecaria tenía en sus manos un libro, un socotroco de 1500 páginas más o menos, que me llamó poderosamente la atención el título, El yo y su cerebro, de Karl Popper, que hemos mencionado antes, y el premio Nobel en neurofisiología John Eccles. The Self and Its Brain. Un libro extraordinario, y luego cuando empecé a profundizar en este tema y escribir ensayos sobre esta cuestión, encontré otra bibliografía, no la suficiente, pero encontré bibliografía en esta dirección, mostrando que no somos solo kilos de protoplasma, que no somos solo carne y hueso. Si fuéramos solo carne y hueso, nuestras acciones y nuestros dichos estarían determinados inexorablemente por los nexos causales inherentes a la carne y el hueso. Tenemos mente, tenemos psique o tenemos estados de conciencia, tres sinónimos que usan los distintos autores según el científico que lo esté tratando. Gracias a que tenemos esto distinto del cerebro, distinto de la materia, es que podemos tener ideas autogeneradas, podemos revisar nuestros propios juicios. Hay tal cosa como proposiciones falsas y proposiciones verdaderas. Hay tal cosa como responsabilidad individual, como moral, como libre albedrío y como libertad. Si no nos damos cuenta y no escarbamos y exploramos en una especie de actividad detectivesca en este punto central que son los cimientos, resulta que la libertad es pura ficción y el liberalismo se convierte en una fantochada. Es muy importante escarbar en estos cimientos. Y por último, digo algo que me ha llamado la atención. Yo estoy escribiendo un libro en coautoría, en forma de diálogo con mi hijo, Bertie, que es diputado por el partido de Javier Milei, diputado nacional. El libro se llama Presente y futuro del liberalismo, como digo, escrito en forma de diálogo, donde me refería a algo que quiero ahora referir de nuevo, y es algo que me ha llamado la atención poderosamente en algunos marxistas, y en el caso que voy a señalar, en un libro que me regaló un alumno, que es del portugués Premio Nobel en Literatura, José Saramago, que se llama Ensayo sobre la lucidez. Bueno, son 400 y pico de páginas, está traducido al castellano por su mujer, Pilar del Río, muy bien traducido, es largo, tiene muchos andariveles para explorar,
algunos cómicos, otros hacen fruncir el ceño de la seriedad, pero lo que quiero aquí señalar es este hecho muy curioso, que es el tronco, el aspecto central de este relato. Y es que en un pueblo se llamó a votación y el 70 y pico por ciento de los gobernados votó en blanco. Los gobernantes se alarmaron por la indiferencia de sus gobernados y finalmente, después de varias cavilaciones, decidieron llamar de nuevo a una votación, porque decían que había un error técnico. Esa nueva votación arrojó el resultado del 83% de votos en blanco. Los gobernantes se indignaron y decidieron, en represalia y como castigo a la ingratitud de los gobernados de ese pueblo, irse a otra jurisdicción. Y les dijo, ahora van a estar sin ley, van a estar sin gobierno, van a tener problemas y conflictos por doquier. Y oh sorpresa, el resultado fue, después de esa mudanza, que las cosas anduvieron mucho mejor, que hubo una coordinación notable entre las personas del pueblo para brindar los servicios comunes y los individuales. Entonces acá hay una contradicción fenomenal que desde luego se puede decir con muchísima razón que no tiene por qué haber coherencia entre la pluma de un escritor y su vida personal, puesto que no es una autobiografía. Pero de todas formas, siendo un marxista militante, y muy bien la palabra acá, militante, que viene de militar, de obediencia de vida, de verticalismo, lo contrario al espíritu libre, aunque hay muchos así llamados liberales que usan desaprensivamente la palabra militante, pero en todo caso vuelvo al tronco del asunto, a decir que llama poderosamente la atención que un marxista se le ocurra este relato que me ha resultado sumamente atractivo. Muchas gracias por la atención y de nuevo gracias por la invitación y espero las preguntas y las críticas. Yo tengo una especie de latiguillo en los primeros días de mis clases, que yo le digo a los alumnos, si algo no resulta claro, por favor, interrúmpanme, si no están de acuerdo, discutan, pero si creen que soy claro y creen que están de acuerdo, les sugiero que hagan de abogado del diablo, porque es un muy buen ejercicio para despejar incógnitas. Gracias de nuevo. No, pues muchísimas gracias, doctor. Pues antes de dar inicio al conversatorio, pues quisiera agradecerle por su brillante conferencia. Pues sus reflexiones definitivamente nos han mostrado con claridad por qué es urgente que Guatemala pues avance hacia un modelo de mayor libertad. Ahorita pues damos paso a nuestro conversatorio, para la cual pues tenemos de invitados a destacados profesionales guatemaltecos para que nos ayuden pues a profundizar estas ideas que nos propone el doctor. Me complace pues presentarles a Mario García Lara. Él es economista y consultor, es director ejecutivo de la Fundación 2020, también es secretario ejecutivo de la Alianza Técnica de Apoyo al Legislativo, es socio director de Consultores para el Desarrollo y es columnista de opinión en Prensa Libre y miembro de diversas juntas directivas en el ámbito empresarial y social. También nos acompaña Alejandro Palmieri. Él es editor de República Política, el boletín insignia de República Media Group, con formación de abogado. Ha sido asesor estratégico en litigios por más de 20 años. Pues se ha desempeñado en distintos organismos del Estado como asesor en el Congreso de la República, y también en el Ejecutivo ha sido asesor de los Ministerios de Energía y Minas, Gobernación y Relaciones Exteriores. Asimismo, también formó parte del Gabinete de Gobierno y fue secretario de Comunicación Social de la Presidencia. Y también pues nos acompaña el licenciado Luis Pedro Álvarez. Él es abogado y notario con 24 años de experiencia en Derecho Penal, Comercial y Litigio Civil y Mercantil. Es socio fundador de la firma Álvarez Law. Fue diputado en el Congreso de la República, quien presidió también pues varias comisiones legislativas,
Ha sido periodista, analista político y promotor de la libertad individual, así como también profesor universitario y líder de distintas organizaciones cívicas. Así que espero que este espacio pues sea una valiosa oportunidad para reflexionar y pues responder a esas inquietudes y aterrizar pues en conceptos clave en el contexto de Guatemala. Entonces, los invito a participar activamente enviando sus preguntas a través del chat. Y así pues respondemos y abordamos cada uno de los puntos. Así que con esto damos paso a nuestros distinguidos panelistas. Gracias. Pues, muchas gracias. Doctor Venegas, muy amable e interesante su presentación. Y yo quería referirme y hacerle una pregunta respecto a uno de los temas que usted ha manejado a lo largo de su carrera y que tocó un tanto, digamos, rápidamente en la primera parte de su disertación, y son los derechos de propiedad. Dado que uno de los organizadores del evento es el Observatorio de Derechos de Propiedad, creo que sería oportuno y útil si usted nos pudiera abundar sobre este tema con base en una preocupación que tengo yo y que creo que tenemos varias de las personas del mundo liberal en Guatemala, y es que hasta hace unos pocos años había un cierto consenso generalizado, incluso en el estamento político guatemalteco, respecto de mantener un Estado con un tamaño relativamente controlado, con una política fiscal conservadora, con un nivel de endeudamiento modesto. Pero en años, hace unos pocos años, diría, a partir de la pandemia, diría yo, que hubo un aumento del gasto público creciente y como no pasó nada, hubo una especie de pérdida de respeto y pérdida de temor al crecimiento del Estado, y vemos cada día más en el Congreso y en la opinión pública en general cómo ese respeto y ese temor que se tenía a un Estado creciente y cada vez más involucrado en el quehacer económico se está perdiendo. Por supuesto que esa tendencia la vemos no solo en Guatemala, sino que desgraciadamente alrededor del mundo. Y con esa preocupación quisiera preguntarle, ahora que Argentina está metida en un proceso inverso, digamos, cómo ese creciente tamaño del Estado puede afectar los derechos de propiedad, y cómo lo que está haciendo el presidente Milei puede eventualmente favorecer el respeto a esos derechos. Bueno, muchas gracias por ese comentario. Respecto del presidente y la gestión de Milei me he referido en mi presentación, pero quisiera aludir a tres aspectos que usted acaba de señalar. Primero, el concepto de propiedad. Como no hay de todo para todos y los bienes no crecen en los árboles, es indispensable asignar derechos de propiedad a los efectos de darle la mejor utilización. Hay uno de los autores de la escuela austríaca, mi maestro Ludwig von Mises, que en 1920 señaló, para refutar la propuesta de Marx y Engels que mencioné antes del Manifiesto Comunista de 1848, que como dicen Marx y Engels, que pueden resumir toda su filosofía en una corta expresión que es abolir la propiedad. Entonces, Mises explica que si se decide abolir la propiedad, no hay precios, porque los precios están expresando intercambios de derechos de propiedad. Y si no hay precios, no hay posibilidad de cálculo económico, evaluación de proyectos, ni cálculo económico en general, ni contabilidad. Yo pongo habitualmente el ejemplo. Si no hay propiedad, no sabemos a ciencia cierta si conviene hacer las rutas, los caminos de oro o de asfalto. Y si alguien levanta la mano y dice que con el metal aurífero, con el oro, es un derroche, es porque recordó los precios relativos antes de eliminar la propiedad.
pero habiendo eliminado la propiedad estamos en absolutas ciegas. Y por supuesto que cuando estamos hablando de precios y su correlato, la propiedad, no estamos hablando de la imposición que pueden establecer gobernantes de simples números. Los precios están reflejando estructuras valorativas, no el capricho de los burócratas del momento. Entonces, la propiedad resulta esencialísima para poder aprovechar los recursos y asignarlos según como está mostrando ese tablero de señales o de luces que llamamos sistema de precios. Si se pone un telón negro sobre ese sistema de señales, no se sabe otra vez dónde invertir y dónde desinvertir, qué es lo más urgente y lo menos urgente. Por lo tanto, es lo mismo que, digamos, tirar tractores al mar o tirar y desperdiciar recursos, lo cual produce un empobrecimiento enorme. Ahora, sin necesidad de abolir la propiedad, en la medida que el aparato estatal se ponga a regular precios que han fracasado desde el Código de Hammurabi 4000 años antes de Cristo, y seguimos repitiendo esos errores, se van a descoordinar los procesos económicos y otra vez se produce el derroche en la medida de la intervención, aunque no se decide la abolición de la propiedad. Ahora, acá quiero hacer una manifestación en este sentido. El comunismo es más sincero y directo que el fascismo. Lo que más éxito tiene hoy en el mundo es el fascismo. ¿Y qué es el fascismo? Permite que registremos la propiedad a nuestro nombre, pero usa y dispone el gobierno. Por ejemplo, para dar dos ejemplos. Uno, la educación. Se dice educación privada. Sin embargo, está privada en general de toda independencia, puesto que las estructuras curriculares están impuestas por los ministerios de Cultura y Educación. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer la privada? Decidir cuáles las características del campus, si va a ser el edificio con ladrillo a la vista o cubierto, o ese tipo de cuestiones completamente secundarias. Pero lo que allí se enseña, en la medida que se impongan estructuras curriculares, está manejado por los ministerios de educación. Segundo, en muchas ciudades del mundo es un muy buen ejercicio subirse a un taxi y decir al taximetrero, preguntarle, ¿de quién es este automóvil? Y él va a decir, por ejemplo, mío. Entonces yo le digo, y he hecho este ejercicio en Buenos Aires, yo quiero discutir esa premisa, yo creo que no es suyo. ¿Cómo no? Y manotea la guantera del auto para mostrarme el título y yo le digo, no me muestre el título, contesta esta pregunta. ¿Quién decide el color del auto que usted tiene que tener? La municipalidad, el alcalde. ¿Quién decide el horario de su trabajo? El alcalde. ¿Quién decide la tarifa? El alcalde. Luego el alcalde es el dueño, no usted. Entonces, la fachada del fascismo es permitir que use y dispone el gobierno, pero maneja el aparato estatal. Eso respecto a la primera cuestión. La segunda cuestión, el gasto público, que quiero atarla al tercer tema, que es lo que el Estado hace. El Estado es una ficción. Cuando se dice el Estado tiene que hacer, hay que arrancarle el fruto del trabajo al vecino, puesto que el Estado no pone nada que no sea arrancándoselo al vecino. Entonces, cuando se dice el Estado tiene que hacer tal cosa, es mi vecino hay que obligarlo a que haga tal cosa conmigo. Entonces, bueno, esos son los puntos centrales, me parece, de los comentarios tan interesantes que se hicieron recién. Doctor, mucho gusto. Realmente es un privilegio tener la oportunidad de escuchar sus reflexiones, más allá de lo que leímos en la universidad y después. Andrea dejó probablemente lo más importante de mi currículum, que es amigo y compañero de la Universidad de Luis Pedro. Así que muchas gracias también, espero por la oportunidad. Em,
Desde mi perspectiva, a ver, editor de política de un medio de comunicación, un grupo de medios firmemente creyentes en la libertad y en las ideas de libertad. No es casualidad que nos llamemos república, que defendemos la república. Eh, a mí me llama muchísimo la atención y creo que las personas que están en este espacio se van a ver beneficiadas desde su perspectiva. Como usted bien lo dijo, los ojos del mundo están puestos en Argentina y gentes como nosotros, los vemos, esos ojos son de admiración y de esperanza. También tenemos que reconocer que hay muchos que los miran con ojos de odio, ¿no? Pero qué bueno. A mí me llama la atención y quisiera que nos explicara em, cómo es que este, se le ha llamado experimento, ¿no? Como este experimento, como esta posibilidad de que finalmente llegue alguien a un gobierno, y no cualquier gobierno, después de años de peronismo, años de kirchnerismo, ¿no? ¿Cómo hace y cómo está haciendo y cuáles son las perspectivas para transmitir y lograr implantar en una sociedad, vamos, que está apenas está saliendo del letargo, las ideas de libertad, sobre todo teniendo en cuenta que no cuenta con una bancada mayoritaria, sino que tiene que hacer alianzas? Entonces, ¿cómo sin abandonar los ideales, porque estamos claros de que no se abandonarán, logran esos consensos y avanzar hacia la libertad, abandonando el estatismo que ha tenido la Argentina, pues, sumido en este marasmo? Bueno, yo creo que hay en esa interesante reflexión dos capítulos, ¿no? Uno, usted mencionó la República. Yo creo que es interesante subrayar que hay 4 ingredientes en la República, que es la transparencia, la obligación de rendir cuentas, la alternancia en el poder y la igualdad ante la ley. Este último punto, me quiero detener un segundo para decir que la igualdad ante la ley está íntimamente atada a la noción clásica de justicia, de dar a cada uno lo suyo, y lo suyo nuevamente remite a la propiedad. Porque no queremos ser iguales ante la ley para ir todos a un campo de concentración. Se trata de atarlo, es indisoluble este vínculo entre igualdad ante la ley y la justicia, que dicho sea de paso, como dice Hayek y tantos otros autores y filósofos de la ciencia, Giovanni Sartori y tantos otros, esto es completamente contrario al igualitarismo en el sentido de aplicar la guillotina horizontal, como yo la he bautizado, lo cual rompe, destruye, aniquila todos los incentivos para atender las necesidades del prójimo. Luego el segundo capítulo interesante que usted consulta sobre la razón de este éxito del gobierno argentino, éxito por el momento, nunca hay que pensar que esto está dado, como decía Tocqueville y mencionaba yo antes, pero yo creo que se debe a dos factores. Uno, durante décadas y décadas, en el subterráneo se ha estado trabajando en la cuestión de las ideas. De nuevo lo cito a Milton Friedman, cuando Milton Friedman dice, para pronosticar respecto del futuro, no hay que solamente concentrarse en la superficie del océano, hay que mirar las corrientes subterráneas, que son las que van a pronosticar el próximo paso y el próximo suceso. Esto es un aspecto. Y el otro aspecto es el hartazgo brutal de la gente de haber escuchado las mismas campanas y con distintos signos políticos las mismas recetas. Entonces como se ha dicho varias veces, solo se cambiaba el cocinero, pero la receta era la misma. Ahora se modificó la receta. Y eso es lo que permite que la gente, a pesar de que tiene que recibir distintos impactos por la transición hacia la libertad, lo hace
con esperanza por ese hartazgo fenomenal a que me he referido. Muy buenas noches, doctor Venegas Lynch. Muchísimas gracias por el tiempo que nos has dedicado. Sabemos que en Argentina nos llevas 3 horas, así es que ya es tarde, y no queremos abusar del tiempo, de tu tiempo. Yo he disfrutado personalmente muchísimo esta conferencia, ha sido tremendamente refrescante. Y tengo dos preguntas para ti. La primera es mía. Y me llama la atención porque siempre al capitalismo se le ha dicho inhumano, el capitalista es un ser egoísta, malvado, perverso, en fin. Y te quisiera preguntar qué ha pasado con esos más de 30.000 empleados públicos que han sido pues despedidos del gobierno de Argentina. Se han muerto de hambre, hay hambruna, la gente está muriendo en las calles, o qué es lo que está pasando, porque eso es una de las grandes críticas que se hacen a las medidas de shock que hacen o que en algún momento se han intentado para pues abandonar el estatismo. Esa es la primera. Y la segunda, me voy a atrever porque me llama mucho la atención que dentro de nuestra audiencia se encuentra un ex candidato presidencial de Guatemala que en el año 2023 debería haber ganado las elecciones, pero fraudulentamente fue dejado fuera por un tema. Hable un poquito más fuerte, perdón, porque no lo escucho bien. Sí. Decía que la segunda pregunta es de un ex candidato presidencial de Guatemala que en el año 2023 debió haber ganado las elecciones, pero fraudulentamente fue dejado fuera. Y él hace la siguiente pregunta y dice, ¿qué opción hay para sustituir la banca central? ¿Cómo se hace? Ya que el presidente Milei no ha podido cerrarlo. Y esas serían mis dos preguntas, Alberto, y muchas gracias. Bueno, muchas gracias. No sé si le entendí bien al principio que usted mencionó, tal vez no, pero me pareció entender la expresión derechos humanos. Te decía qué pasó con esos 30.000 empleados No, que sí, dejaron sí, sí, afuera. comprendo, pero la expresión derechos humanos, quiero detenerme en eso, porque yo objeto esa expresión, porque los derechos no son vegetales, ni minerales, ni animales, son siempre humanos, es una redundancia. Con derechos es suficiente. Si entra un elefante al jardín de nuestra casa y nos lo destroza, no lo podemos llevar a tribunales porque no es sujeto de derecho ni es responsable. De manera que los animales, los vegetales y los minerales. Bueno, esto es un comentario al margen. Respecto de los empleados públicos, ¿qué pasa cuando se prescinde de empleados públicos? Esto quiere decir que se liberan, subrayo, liberan recursos humanos para destinarlo a actividades útiles y se liberan recursos a los efectos de asignarlo. Esto quiero detenerme un minuto acá porque es el mismo efecto que produce la tecnología. La gente tiende a decir, bueno, pero con las mejores de la tecnología, por ejemplo, la robotización, va a haber desempleo. Gravísimo error. Se liberan recursos humanos para hacer otras cosas. Por ejemplo, en épocas anteriores, ¿qué pasó con el hombre de la barra de hielo cuando apareció la heladera o el refrigerador? ¿Qué pasó con el fogonero de las locomotoras antes que apareciera el motor diésel? ¿Qué pasó con los carteros cuando apareció el mail? ¿Qué pasó cuando recientemente en los aeropuertos se descubrió que era bueno ponerle rueditas a las valijas y desplazó a los valijeros? Simplemente se pudieron dedicar a otras actividades y el empresario, siempre deseoso de obtener nuevos arbitrajes, es el primer interesado en capacitar a la gente para las nuevas fronteras y las nuevas actividades. Y por último, bueno, y en este tema de la tecnología, hago también acá una pequeña digresión, pero que es importante, cuestión semántica, ahora que se está hablando de inteligencia artificial. Yo objeto esa expresión. Inteligencia remite al libre albedrío, a lo que decíamos antes, no a programación y reprogramación.
Yo en las 3 academias en las cuales pertenezco he sugerido que se utilice la expresión algoritmos informáticos, porque me parece una ofensa para la condición humana utilizar inteligencia artificial. Por ejemplo, cuando un agente inmobiliario me muestra un apartamento, y me dice, la persiana es inteligente, me parece una bofetada a la condición humana. Inteligencia viene de interlegum o interlegis, eso es captar adentro y captar sentimientos, no programación, lo cual no quita que admiremos profundamente el adelanto que significa estos algoritmos informáticos en medicina y tantos otros campos, lo cual no quiere decir que no estemos atentos a que haya cierta concepción biased o parcial o inclinada hacia el estatismo, como se han quejado muchos liberales, consultando al chat GPT, que le han puesto respuestas que son tendientes a la visión convencional del estatismo. Y les quiero contar mi experiencia personal. Yo escribí sobre esto que estoy diciendo, de objeto la expresión inteligencia artificial, escribí en el diario La Nación de la Argentina, en Infobae, escribí en la revista académica de Madrid, revista europea de economía política, escribí en la Universidad del SEMA, donde enseño ensayos, fue esto reproducido en México, fue reproducido en Estados Unidos, y le pregunté al chat GPT, dígame, ¿qué opina Alberto Venegas Lynch, hijo, sobre la llamada inteligencia artificial? Y me contestó exactamente lo opuesto de lo que yo opino. ¿Por qué? Porque en la convención y en el ideario convencional está esa idea de la inteligencia artificial. Lo mismo va para muchos estatistas, para muchas respuestas estatistas. A veces pasa lo mismo con Wikipedia y con otros, Google, en fin, etc. De manera que, bueno, subrayo esto de los empleados públicos cuando se reducen los empleados públicos, se puede reducir el impuesto y por lo tanto se liberan recursos materiales y humanos para asignar o reasignar en otras direcciones. Ese es mi comentario. Perdona, y abusando, con el tema de la banca central, ¿cuál es? Perdón, lo de la banca central. La banca central, debido a la catástrofe que ha recibido la gestión de Javier Milei, no ha podido lograr ese objetivo que lo reinstala y lo insiste cada vez que tiene oportunidad en una tribuna. Lo ha insistido y dicho cientos de veces en su poco gestión de unos 14 meses. No lo ha podido hacer aún porque está desmantelando esa estructura catastrófica que se había establecido y lo ha explicado, dicho sea de paso, si les interesa verlo, recientemente en un artículo en La Nación. Se toma el tiempo el presidente de escribir artículos, pero lo ha manifestado en sus diversos discursos. Cuando pone las metas, nunca se olvida de que hay que cerrar la banca central. Una pregunta, perdón, Sí. doctor. Una pregunta que estoy viendo del público que me parece muy interesante y de mucha actualidad tiene que ver con los aranceles. La persona que pregunta habla de si los aranceles tienen alguna función o alguna utilidad para eliminar otros impuestos, como el impuesto al patrimonio o a los ingresos de las personas. Y si de alguna forma tiene que pagarse las deudas que los estados ya han adquirido, si no serían los aranceles una forma de hacerlo, y
Si no, ¿de qué forma se puede pagar esa deuda soberana ya adquirida si no hay impuestos? Pregunta me parece muy relevante porque además vemos que los aranceles ahora nos puso de moda el señor Trump y estamos al borde de una guerra mundial comercial que creo que sería interesante desde el punto de vista liberal, qué enfoque y qué tratamiento se le puede dar a esta tendencia. Bueno, yo creo efectivamente, como usted acaba de decir, para pagar la deuda no hay más remedio que recaudar impuestos. Lo que hay que tratar es que los impuestos, las características del impuesto, sea lo menos dañino posible. Y quiero dar ejemplos de dos tipos de impuestos sumamente dañinos. Uno es el arancel y el otro es el impuesto progresivo. Respecto al arancel, quiero señalar que una de las grandes ventajas del comercio es precisamente permitir las transacciones de las personas entre distintos lugares del planeta. Y en realidad, la parcelación del planeta Tierra en naciones es para fraccionar y descentralizar el poder, no para crear estructuras rígidas o vallas infranqueables para personas, para bienes o para servicios. En realidad, el tema del arancel nos ponemos un poco grandilocuentes cuando hablamos de relaciones de comercio internacional, pero es lo mismo que el comercio dentro del país. El mismo efecto que poner aranceles entre las distintas jurisdicciones y municipios dentro de un país. Es decir, porque en el norte del país hay un sistema que se ha hecho más barato producir zapatos, el sur tiene que protegerse, entre comillas, quiere decir desproteger a todos los ciudadanos del sur comprando zapatos más caros y peor calidad, porque no se permite. Es lo mismo en el concierto internacional. Ahora, si el empresario dice, bueno, pero no seamos exagerados porque estoy en desventaja con respecto a la tecnología y la situación de otros países, que también lo podría decir de un municipio respecto de otro dentro del mismo país, la respuesta a eso es, si no tiene los suficientes recursos, alíese, asóciese con empresarios locales o internacionales a los efectos de obtener esos recursos, pero no pretenda endosar sus costos a los contribuyentes. Y si ese empresario trata de vender a empresarios locales o internacionales y todos le rechazan su proyecto, quiere decir que su proyecto es un cuento chino, con perdón de los chinos, que es lo que habitualmente ocurre, escudándose en aranceles para hacer cosas completamente contrarias a los intereses de la gente. Y segundo, el impuesto progresivo. Como se sabe, un impuesto proporcional es aquella tasa o alícuota que se mantiene igual independientemente del objeto imponible. Desde luego que el que gana 4 millones va a pagar más impuestos que el que gana 4.000. Sin embargo, el progresivo implica que la tasa o la alícuota progresa en la medida que progresa el objeto imponible. Y eso tiene los siguientes efectos. Primero, el impuesto progresivo es regresivo. ¿Por qué? Porque al individuo que le cobran un 70%, digamos, de sus impuestos a las ganancias, no va a dejar de comer, no se va a mudar de domicilio, no va a dejar de tener su automóvil de alta gama o de lujo, va a dejar de invertir. Y si deja de invertir, está afectando los salarios de los marginales, primero. Segundo, el impuesto progresivo afecta gravemente la movilidad social, que es uno de los puntos centrales de la sociedad abierta. Esto es, el que viene trabajosamente subiendo de la base de la pirámide patrimonial, le sacan el 10, después el 20, el 30, el 40, el 60, jamás en la vida llega al vértice. Es eliminado en el camino. Esto es una protección para los que están en el vértice, los más ricos. Y de lo que se trata en una sociedad abierta, que los que están en el vértice y no sirven, tienen que bajar con la velocidad necesaria. Y los que están en la base y sirven, tienen que subir con la velocidad necesaria. Otro efecto es que altera las posiciones patrimoniales relativas. ¿Qué quiere decir eso? Cuando nosotros vamos a un supermercado, compramos más del bien B, el bien A, no compramos el C, etc. O sea, estamos estableciendo estructuras patrimoniales
de 2 a 4, de 3 a 6, como tenemos todos nosotros los que estamos acá reunidos, tenemos distintas posiciones patrimoniales relativas. Pero resulta que cuando salimos del supermercado, el gobierno aplica un impuesto progresivo. Quiere decir que todo lo que votamos previamente ha sido alterado. Se alteraron todas las posiciones relativas. Entre usted y yo teníamos una relación de 2 a 4 y ahora tenemos de 3 a 6 o de 9 a 1, en fin, es distinta por el impuesto progresivo. ¿Y qué importa alterar las posiciones patrimoniales relativas? Importa que, que el consumidor está votando con sus compras y abstenciones de comprar y se alteraron sus votaciones. Quiere decir que otra vez, a través de los canales y procesos de mercado, se está degradando el sistema. Y por último, el impuesto progresivo, se dice habitualmente, hay que ser eficiente. Bueno, el impuesto progresivo es un castigo a la eficiencia. Yo solo quisiera hacer otra pregunta adicional. Sé que ya estamos cortos con el tiempo, pero también me parece muy interesante la pregunta. Aquí nos consultan si, por ejemplo, es necesario tener un mínimo de gobierno para atender temas de justicia, como el uso de la fuerza, defensa nacional o sistema carcelario. ¿Cuál es su opinión, doctor? Efectivamente, en esta instancia del proceso evolutivo, y yo tengo acá abajo de mi computadora esta leyenda que dice Nullius in verba, que es el moto de la Royal Society de Londres, que quiere decir no hay palabras finales, estamos siempre en la punta de la silla buscando nuevos paradigmas, pero en esta instancia del proceso de evolución cultural, la función del gobierno es seguridad y justicia, que es precisamente lo que habitualmente no da esos servicios porque distrae con otra cantidad de actividades que no le competen. Gracias, doctor. No sé si alguno tiene alguna consulta adicional, Luis Pedro. Sí, solo una pregunta que me parece interesante que nos hacen llegar aquí el público y es la siguiente. Dice, si se privatiza la salud y la educación, tendremos sin lugar a dudas un mejor servicio a mejor precio para los ciudadanos. Bajo este esquema, es posible que algún segmento de la población no tenga acceso a estos servicios debido al alto costo, momentáneamente, a pesar de la competencia rival. ¿Se quedan desatendidos o cuál es la propuesta para estas personas? Bueno, es muy interesante eso. Yo creo que primero acá también hay una cuestión terminológica. Se dice educación privada y educación pública. Es un error. La educación privada es también para el público. Lo que hay que hablar es de educación privada y educación estatal, que suena feo, igual que teatro estatal o historia estatal o periodismo estatal, pero es así. Ahora, ¿qué hacer con la gente en la transición que tiene la capacidad para atender a las ofertas educativas existentes, pero no tiene los ingresos? Es muy importante establecer vouchers. ¿Qué quiere decir vouchers? Darle crédito educativo, darle esos recursos para que el individuo o los padres del individuo elijan cuál es de todas las ofertas educativas la que prefiere. Y así va marcando cuáles son las instituciones que tienen que tener éxito y cuáles son las que no tienen éxito. Pero nunca se diga que en procesos educativos liberales no se presta atención a los más necesitados, porque el voucher es una herramienta potente para lograr esos objetivos. Pues y yo creo que ya estamos, si no quisiéramos abusar del tiempo del doctor Alberto Venegas Lynch, como lo anunciamos desde su inicio. Así es que si no hay más, de mi parte, muchísimas gracias, Alberto. Desde un inicio fuiste muy condescendiente con nosotros y aceptar esta invitación. Nos hubiera encantado y todavía esa invitación está abierta para tenerte nuevamente en Guatemala y nos quedamos muy deseosos de ver la publicación de tu libro con tu hijo, que pues será fantástico. También me imagino que Andrea va a hacer algunas otras palabras de cierre. Sí, pues Bueno, damos. antes de Andrea, solo quiero decir, Luis, que te agradezco mucho esta invitación que originalmente iniciaste y fue un gran gusto verte de nuevo después de aquella comida en lo del querido Giancarlo Ibargüen.
Sí, pues muchísimas gracias, doctor. Pues de parte del observatorio, pues cerramos esta conferencia al estatismo al liberalismo. Pues hemos escuchado su exposición clara y contundente, y también pues de nuestros panelistas, quienes nos han recordado que la libertad y la propiedad pues son las herramientas más poderosas para romper estas cadenas del estatismo, y pues agradecemos profundamente al doctor Venegas por compartir estas ideas con nosotros, también pues a Mario García Lara, Alejandro Palmieri y a Luis Pedro por conducir pues este conversatorio, y a todos los participantes por su interés en participar pues en la defensa de la propiedad privada y la libertad. Pues la tarea ahora es nuestra, no basta pues con comprender estas ideas, sino es necesario aplicarlas y defenderlas en nuestra vida cotidiana. Así que desde el Observatorio de Derechos de Propiedad, junto con Fundesa y República, pues estaremos impulsando pues estas ideas con firmeza, y pues gracias por acompañarnos y ser parte pues de esta lucha por Guatemala, una Guatemala más libre. Así que nos vemos pronto. Muchas gracias de nuevo y un gran gusto haber estado con ustedes. Sí, solo doctor, tal vez nos deja tomar una foto con los panelistas para cerrar el foro. Perfecto, muchas gracias a todos y feliz tarde. Nos vemos, gracias.